Estudiantes, tengan muy buenos días. Justamente vamos a ir abarcando otro contenido de física. Para ello, justamente siempre estudiantes, de cada uno de ustedes, su agradecimiento para que puedan comprender el siguiente contenido de física, que es el campo magnético. Sabemos que ustedes también están en la promoción y mucho les va a servir estos contenidos para también puedan estudiar en las carreras superiores. Entonces, para ello tenemos, por ejemplo, como ya les antelaba, el título del tema, que es el campo magnético. Ahí tenemos en el fondo del título, ahí están los ángulos. Ahí, por ejemplo, tenemos la parte de la fuerza, tenemos la velocidad, el ángulo que está, por ejemplo, de 90 grados. Ahí también nos va indicando la flecha, puede ser del B, del A, ¿no? Entonces eso es como una introducción sobre el título del tema. Para ello vamos a ir continuando con la siguiente página. Con el siguiente página, para que ustedes van a ir entendiendo siempre, vamos a conocer la parte también de la introducción, como también el concepto del campo magnético, donde nos indica, por ejemplo, es el espacio que rodea a una carga magnética, el cual se manifiesta mediante fuerzas magnéticas de atracción o repulsión hacia trozos de hierro u otras cargas magnéticas. Teóricamente tiene un enlace infinito, sin embargo sus efectos se perciben con claridad en las inmediaciones cercanas a la carga magnética. Ahí podemos ver como una introducción directamente. Sabemos que son espacios que rodea a la carga magnética, ya son espacios. Esa parte tomaremos en cuenta como la introducción también de nuestro título del contenido. Continuando, tenemos ahí la intensidad de campo magnético. Ahí inciso en el, entre comillas, el B, mayormente nos indica, es un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza magnética directamente, y cuyo valor indica la intensidad de la fuerza magnética que actuaría sobre cada unidad de masa magnética. Note que se encuentra en el campo magnético. Ahí podemos ir indicando, ahí tenemos el campo magnético, tenemos la distancia, directamente también tenemos la parte de la que tenemos la fuerza, tenemos también la masa, directamente donde nos van indicando en esta forma, donde la M minúscula es la masa magnética, donde la B también es la intensidad de campo magnética. Entre la magnética es directamente con la letra mayúscula de la M, y también tenemos la minúscula de la letra M. Y esto, la F, sabemos que es la fuerza magnética. Entonces ya sabemos ahí que la B es la intensidad del campo magnético. Ahí tenemos, por ejemplo, en las unidades en el sistema internacional. En magnitud tenemos la unidad, y en la intensidad del campo magnético tenemos Testa, que la letra T es igual a Newton sobre amperios por metro, ¿no? O también tenemos la directamente, vamos a indicar también que es la masa, ¿no? Ahí tenemos también la fuerza, dentro de la fuerza está el Newton, y también tenemos dentro la masa,
que tenemos en amperios y metros. También tomamos en cuenta, por ejemplo, las líneas de fuerza. Son líneas imaginarias creadas por Michael, eso ya era un científico también, Michael Faraday, que sirve para representar el campo magnético. El conjunto de todas las líneas de fuerza que se genera en un imán natural o artificial toma el nombre de espectro magnético. Ahí podemos ver, por ejemplo, la parte del imán, ¿no? Siempre hemos indicado en el anterior tema también, el imán tiene, por ejemplo, que son la parte del norte y del sur, y automáticamente también tiene sus cargas eléctricas. Ahí podemos ver las características de las líneas de fuerza. En el inciso A podemos ver las líneas de fuerza salen del polo norte. Entonces ahí tenemos el polo norte. Entonces ahí salen directamente, salen las líneas. ¿No? Ahí podemos ir observando ya que son estas líneas directamente, ¿no? Del imán, y entran por el polo sur. Y directamente aquí tenemos las líneas y directamente están entrando al polo sur. Eso mayormente se puede ir observando o directamente ver en un imán. En el inciso B, las líneas de la fuerza son cerradas, es decir, no tienen principios ni fin. Automáticamente estas cargas eléctricas no tienen, por ejemplo, la parte, no son en sí, las fuerzas no son cerradas, no mayormente, por ejemplo, es decir, por ejemplo, no tienen ni un principio o ni un fin, ¿no? Entonces automáticamente van generando siempre las electricidades, ¿no? Tanto en el polo del polo sur hacia, no, del polo norte hacia el polo sur. En el inciso C tenemos las líneas de fuerza nunca se cruzan. Eso ya lo sabemos también en el anterior tema, hemos ido aclarando. Por ejemplo, las líneas de fuerza nunca se van a ir cruzando. Ya la parte de las fuerzas, por ejemplo, tenemos en el norte o dentro del polo norte y dentro del polo sur. Seguimos, magnetismo terrestre. Aquí también podemos ver en la parte de la Tierra, ¿no? Que es la parte del terrestre, pero donde nos indican la Tierra posee un poderoso campo magnético, como si el planeta tuviera un enorme imán en su interior, cuyo polo sur se encuentra cerca del polo norte geográficamente y viceversa. Ahí podemos ver, por ejemplo, cuando el polo sur se encuentra siempre cerca al polo norte. Esto ya es geográficamente está determinado en el magnetismo terrestre. Aunque los polos magnéticos terrestres reciben el nombre de polo norte magnético próximo al polo norte geográfico y el polo sur magnético próximo al polo sur geográfico. Entonces, entre los polos siempre va a haber geográficamente, están determinados, será directamente un polo norte y directamente son próximos también al polo norte, directamente son, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, los magnéticos que tenemos, por ejemplo, también el polo sur, que son la parte de lo magnético, y esos también siempre van a estar al próximo al polo sur. Esos son geográficamente. Ahora aquí también podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la declinación magnética. Por ejemplo, esto nos indica es el ángulo que forma la dirección norte-sur magnético y la dirección norte-sur geográfico. Ahí tenemos la parte del norte también, ¿no? Ahí están determinadas. Ahí tenemos los grados de 90, 270
y también 180 cuando hacen directamente un giro, ¿no? También en inclinación magnética tenemos, por ejemplo, es el ángulo de forma la dirección norte y sur magnética con el plano horizontal. Ahí también podemos ver, por ejemplo, cómo se van distribuyéndose, por ejemplo, las cargas eléctricas dentro de la inclinación magnética, ya tomando en cuenta es un ángulo, ¿no? Directamente se puede ir observando también en la imagen, es un ángulo que forma la dirección entre el norte y el sur, ¿no? Eso son la parte de la magnética también tomaremos en cuenta. Luego ya viendo la parte teoría, la parte de las fórmulas en este contenido, vamos a ver directamente el primer ejemplo donde nos indica en un punto de un campo magnético hay una masa magnética de 300 amperios por metro y sobre ella actúa una fuerza de 5 newtons. Aquí lo que vamos a calcular la intensidad del campo magnético en ese punto. Entonces vamos a calcular la intensidad del campo magnético, ¿ya? Entonces dentro de los datos de incógnita tenemos por ejemplo la masa que es directamente 300 amperios por metro. Tenemos la fuerza que es 5 newtons. Entonces también aquí vamos a ir representando con la letra H para calcular la intensidad del campo magnético. Esto es, en solución, cálculo de la intensidad del campo magnético. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, la intensidad del campo magnético es con la letra B, va a ser igual la fuerza sobre masa. Esto ya es nuestra fórmula. A esta fórmula reemplazamos o reemplazando datos. Entonces, la intensidad del campo eléctrico es igual. La fuerza es 5 newtons y la masa es 300 amperios por metro. Entonces, continuamos. La intensidad del campo magnético es igual directamente, ¿no? Aquí división no va a ser 5 dividido entre 300, es 0.0167 newton sobre amperio por metro. También tenemos, ¿no? Entonces, eso se va a ir determinando el total, entonces directamente va a ser el trabajo, ¿ya? Ahí tomaremos en cuenta para calcularla. Entonces la intensidad del campo magnético es igual a 0.0167. Eso es, por ejemplo, el trabajo que se ha realizado en este primer ejemplo. Tenemos el segundo ejemplo. En un punto de un campo magnético positivo hay una intensidad de 50 teslas. ¿Con qué fuerza actuará el campo en ese punto sobre una masa magnética positiva de 400 amperios por metro? Entonces aquí vamos a calcular la fuerza que va a ir actuando el campo en ese punto. Ya para ello tenemos en los datos incógnitas, tenemos entonces el total de la parte que nos va indicando 50 teslas. Directamente son estos teslas. Ya entonces para ello. Entonces en el punto, en el campo magnético también se va representando con la letra H mayúscula. Va a ser igual 50 teslas. Vamos a calcular la fuerza, la masa también tenemos que es igual 400 amperios por metro. Aquí tenemos en solución cálculo de la fuerza. Entonces sabiendo por ejemplo
el campo magnético directamente va a ser igual a la fuerza sobre masa. Despejando la fuerza, entonces va a ser igual directamente al campo magnético por la masa. Y esto ya también es nuestra fórmula. A esto reemplazamos los datos. Solamente nos indica reemplazando datos. Para ello tenemos la fuerza es igual. Entonces 50 tenemos por ejemplo la parte del campo magnético. Es 50 teslas por directamente 400 amperios por metro. Esto solamente es multiplicación. Entonces 50 por 400. Antes pero directamente se van aquí. Cuando son directamente también tomaremos en cuenta en teslas, directamente también se puede ir convirtiendo directamente 50 newtons sobre amperio por metro. Por sabiendo que tenemos la parte de la masa que es 400 amperios por metro. Entonces, amperio por metro y con amperio por metro se van. Entonces nos quedan solamente en newton. Aquí es multiplicación 50 por 400, entonces la fuerza va a ser 20.000 newtons. Ese es el siguiente ejemplo, estudiantes. Pasamos al siguiente ejemplo. En un punto de un campo magnético hay una masa magnética con una intensidad de 18 teslas. ¿Cuál es el valor de la masa magnética donde la fuerza es igual a 9.000 newtons? Ahí está nuestra pregunta. Entonces, según esta pregunta, obtenemos los datos de incógnitas. Tenemos, por ejemplo, la magnética o el campo magnético es igual. Tenemos en teslas es 18 teslas. Queremos calcular o queremos saber la masa magnética. Ahí está la incógnita. Tenemos la fuerza que es 9.000 newtons. Solución, cálculo de la intensidad del campo magnético, sabiendo directamente cuando el campo magnético es igual a la fuerza sobre masa. Despejando la masa, entonces la masa va a ser igual a la fuerza sobre el campo magnético. Esto ya está en nuestra fórmula. A esto reemplazamos los datos, reemplazando datos. Entonces la masa es igual, la fuerza es 9.000 newtons sobre, directamente obtenemos también que la masa es 18 teslas. Aquí es solamente también división. Ya entonces tomamos en cuenta, la masa es igual, sabemos que la fuerza es 9.000 newtons sobre 18. Cuando son teslas también directamente se convierte en newton sobre amperio por metro. Entonces, newton con newton se va. Pero antes hacemos división. 9.000 dividido entre 18 es igual, entonces la masa es igual a 500 amperios por metro. Eso es el siguiente tema, estudiantes en área de física, y muchísimas gracias por la comprensión.